Bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado / a detenerlos aquí hoy. Como siempre, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las estrellas turcas, sus romances, sus idas y venidas y, por supuesto, los jugosos detalles que tanto nos gustan. Y hoy, tenemos un tema que simplemente no se pueden perder. Hoy vamos a hablar de dos nombres que encienden pasiones y que inevitablemente nos hacen soñar, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque recientemente han estado en boca de todos, y no precisamente por sus proyectos profesionales, aunque también hay novedades ahí. No, la chispa que ha resurgido entre ellos ha generado un torbellino de especulaciones, rumores y por supuesto muchísimas ilusiones. Así que agárrense fuerte porque vamos a desentrañar todo el asunto. Vamos a analizar qué está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Es amor? ¿Es trabajo? ¿Es una estrategia de marketing brillante? ¿O tal vez un poco de todo? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son viejos conocidos del canal, no olviden suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Y créanme, se vienen cosas muy interesantes. Ya saben, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí. Empecemos. Primero, un poco de contexto para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia de Demet y Can. Estos dos bombones turcos trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, en español. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era innegable. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagónica, Demet y Can, se convirtieron en el centro de atención. Literalmente todo el mundo hablaba de ellos. La gente se preguntaba constantemente si eran pareja en la vida real. Las especulaciones sobre un posible romance eran diarias, y los fans crearon un fervor que pocas veces se ve. Durante la emisión de Erkenci, la situación era intensa. Se rumoreaba mucho sobre su relación, sobre si estaban o no juntos. Algunos los vieron cenando, otros paseando, pero ninguno de los dos confirmaba nada. Y claro, con la fama viene la presión. Los paparazzi los acechaban a todas horas, las redes sociales ardían con teorías y análisis. El ambiente estaba cargado de expectativas. Los fans, ávidos de cualquier indicio, analizaban cada foto, cada vídeo, cada gesto, buscando señales de un romance. La serie en sí misma alimentaba esta llama. Los personajes que interpretaban, Sanem y Can, vivían una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y de momentos románticos inolvidables. La complicidad en la pantalla era tan palpable que era difícil, para el público, separar la ficción de la realidad. Las escenas románticas, los besos, las miradas cómplices, todo contribuía a la creación de un aura de misterio y de esperanza. La popularidad de Erkenci trascendió las fronteras turcas. La serie se vendió a numerosos países, conquistando a audiencias de todo el mundo. Los fans de diferentes culturas y nacionalidades se unieron en una pasión común, la de ver a Demet y Can juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Se crearon grupos de fans, foros de discusión y cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a la pareja. La devoción era tal que se organizaban eventos, encuentros y campañas online para mostrar su apoyo y para expresar su deseo de verlos juntos. Pero por diversas razones, su relación, si es que alguna vez existió más allá de la amistad, no prosperó. Los rumores de un posible romance se apagaron, y cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, como todos sabemos, ha volado a Italia y se ha convertido en una estrella internacional. Su éxito en Italia fue inmediato y su atractivo físico, unido a su talento interpretativo, le granjearon una legión de fans. Ha protagonizado series exitosas como Viola come il mare, que le han consolidado como uno de los actores más populares de Italia. Demet, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas series como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente Anfara. Doğduğun Ev Kaderindir, basada en una novela, exploraba temas profundos como la familia, la adopción y la búsqueda de la identidad. Demet demostró su versatilidad interpretativa, y la serie fue un éxito de audiencia y de crítica. Anfara, por otro lado, es una serie más reciente, que la ha vuelto a colocar en el centro de la atención.
En esta serie, Demet interpreta a una mujer que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su hijo. La serie ha sido muy elogiada por la crítica, y Demet ha recibido excelentes críticas por su interpretación. La situación entre ambos con el tiempo parecía haberse calmado. No había indicios de un reencuentro y parecía que cada uno estaba centrado en su carrera y en su vida personal. La distancia geográfica, la diferencia de agendas y la falta de proyectos en común habían enfriado, aparentemente, cualquier posibilidad de un acercamiento. Los fans, aunque mantenían la esperanza, habían aprendido a resignarse a la idea de que sus ídolos no estarían juntos. Hasta ahora. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Recientemente ha habido un resurgimiento de rumores y especulaciones sobre Demet y Can. ¿Qué ha pasado? Pues bien, se han dado varias coincidencias que han despertado la curiosidad y la esperanza de sus fans, y han generado una gran expectación en el mundo del entretenimiento turco. Primero, el rumor que más fuerte suena es el posible regreso de Can Yaman a Turquía, pero no solo de visita, sino con la idea de quedarse. Esta noticia, que ha circulado con fuerza en los medios de comunicación turcos, ha sido el detonante de la explosión en las redes sociales. La idea de que Can, después de su exitosa etapa en Italia, decida volver a su país natal, ha generado un gran revuelo. Los motivos de su posible regreso son aún desconocidos. Podría ser por motivos personales, como estar más cerca de su familia y amigos. También podría estar relacionado con su carrera profesional, ya que Turquía sigue siendo un importante centro de producción de series y películas. Lo cierto es que la noticia ha desatado la euforia de sus fans turcos, que lo esperan con los brazos abiertos. Y claro, las mentes de los fans comenzaron a maquinar posibles escenarios, con la idea de un reencuentro. La imaginación voló y las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza, de deseos y de teorías. Los fans comenzaron a fantasear con la idea de que Can y Demet pudieran volver a trabajar juntos, de que pudieran retomar su relación sentimental, o simplemente de que pudieran volver a ser amigos. La sola idea de un reencuentro era suficiente para generar una gran emoción. Segundo, las declaraciones de Demet. En algunas entrevistas recientes, Demet ha sido preguntada directamente por Can. Aunque no ha dado una respuesta clara y contundente, sus comentarios han sido sutiles, pero reveladores. Ha hablado con cariño y respeto de Can, y ha dejado entrever que mantienen una buena relación, aunque no haya revelado nada más allá. En una de sus entrevistas, le preguntaron directamente si mantenía contacto con Can, a lo que Demet respondió con una sonrisa enigmática: el tiempo pone las cosas en su lugar. Siempre hay una buena relación entre nosotros. Sus palabras, aunque evasivas, fueron interpretadas por sus fans como una señal de que existe una conexión especial entre ellos. También ha elogiado la carrera de Can, destacando su éxito internacional y su talento como actor. Ha expresado su admiración por su trabajo y ha reconocido su evolución profesional. Sus palabras han sido interpretadas como una muestra de apoyo y de cariño hacia su excompañero. No ha negado ni confirmado nada, lo que ha encendido aún más la llama de la esperanza en sus seguidores. La ambigüedad de sus respuestas ha alimentado la especulación y ha mantenido viva la intriga. Los fans, con cada nueva declaración, se aferran a la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad para su pareja favorita. Tercero, y esto es algo que los fans han detectado con lupa, las redes sociales. Tanto Demet como Can, sin mencionar explícitamente al otro, han publicado mensajes y fotos que han sido interpretados como guiños o referencias mutuas. Un like aquí, un comentario allá, un outfit similar, todo cuenta. La comunidad de fans, ávida de cualquier señal, ha analizado cada detalle, creando teorías elaboradas y compartiendo sus hallazgos en las redes sociales. Los fans han notado, por ejemplo, que ambos han publicado fotos en lugares similares, o que han compartido mensajes con temáticas parecidas. Un detalle que llamó mucho la atención fue que ambos publicaron fotos en las que lucían un estilo similar, con prendas de vestir parecidas. Esto generó un gran revuelo en las redes sociales, y los fans comenzaron a especular sobre si se estaban enviando mensajes subliminales. Otro detalle que ha generado mucha controversia es que ambos han dado me gusta a publicaciones en redes sociales relacionadas con el otro. Un me gusta puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, y sobre todo entre los famosos, puede significar mucho. Los fans han interpretado estos me gusta como una señal de que mantienen una conexión, y de que siguen pendientes el uno del otro.
Y a pesar de que pueden parecer exagerados, la realidad es que las redes sociales juegan un papel muy importante en la vida de los famosos, ya que suelen ser el mejor canal de comunicación y la mejor herramienta para mantener la cercanía con sus fans. Los famosos suelen utilizar las redes sociales para enviar mensajes, para compartir su vida personal y para generar expectación en torno a sus proyectos profesionales. Ahora, vamos a analizar las posibilidades. ¿Qué podría estar pasando realmente entre Demet y Khan? Vamos a desglosar cada escenario posible, analizando los pros y los contras de cada uno, y valorando las probabilidades de que se cumplan. En primer lugar, está la posibilidad del amor, de un reencuentro romántico. Después de todo, ya sabemos que la chispa existió. Quizás el tiempo y la distancia han hecho que ambos se replanteen las cosas y que decidan darle una segunda oportunidad a su relación. Y esta es, sin duda, la esperanza de la mayoría de sus fans. Es un sueño romántico, y a todos nos gusta creer en las segundas oportunidades. Esta posibilidad se basa en la premisa de que el amor verdadero, a veces, necesita tiempo para madurar. Quizás en el momento de Erkenci-Kuş, las presiones de la fama, las agendas apretadas y la inexperiencia en el manejo de una relación pública dificultaron el desarrollo de su romance. Ahora, con el tiempo, la madurez y la distancia, ambos podrían haber aprendido a valorar su relación, y a querer darle una nueva oportunidad. Los factores que podrían favorecer esta posibilidad son la química innegable que existía entre ellos, los sentimientos de cariño y respeto que demuestran públicamente, la posibilidad de que Khan se haya replanteado su vida personal y profesional, y el deseo de los fans de verlos juntos. Sin embargo, también existen factores que podrían dificultar esta posibilidad, como las posibles nuevas relaciones sentimentales de ambos, las agendas profesionales complicadas y la presión mediática que supondría una relación pública. En segundo lugar, existe la posibilidad de un proyecto profesional conjunto. El hecho de que Khan esté planeando regresar a Turquía podría indicar que tiene planes de trabajar en el país. ¿Y qué mejor manera de generar expectación y asegurar el éxito de un proyecto que reuniendo a la pareja estrella de Erkenci-Kuş? Un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria, generaría un interés masivo y les garantizaría una gran visibilidad. Es una estrategia inteligente desde el punto de vista comercial, y no sería la primera vez que los actores aprovechan la química con sus compañeros para impulsar su carrera. Esta posibilidad se basa en la lógica de la industria del entretenimiento. Un reencuentro en la pantalla, después del éxito de Erkenci-Kuş, aseguraría una gran audiencia y un éxito de taquilla garantizado. Los productores y directores saben que el público adora las historias de amor, y que la química entre los actores es un factor clave para el éxito de una producción. Un proyecto conjunto entre Demet y Khan sería una apuesta segura, y les permitiría a ambos impulsar sus carreras profesionales. Los factores que podrían favorecer esta posibilidad son el interés de los productores por reunir a la pareja, la necesidad de ambos de mantener su visibilidad, la química que existe entre ellos y la posibilidad de ganar dinero fácil. Los factores que podrían dificultar esta posibilidad son las agendas profesionales complicadas, las posibles reticencias de ambos a trabajar juntos y la dificultad de encontrar un proyecto que esté a la altura de las expectativas. En tercer lugar, está la posibilidad de una simple amistad. Quizás el tiempo ha curado las heridas del pasado y ambos han decidido mantener una relación cordial y respetuosa. Puede ser que se vean, hablen y se apoyen mutuamente, pero sin que eso signifique nada más allá de una amistad. Esta posibilidad, aunque es la menos romántica, también es realista. La vida de los famosos está constantemente bajo escrutinio, y es muy difícil mantener una relación en privado. A veces, lo mejor es simplemente ser amigos. Esta posibilidad se basa en la madurez y en el respeto mutuo. A pesar de no haber logrado un romance, Demet y Khan podrían haber aprendido a valorar su amistad y a mantener una relación cordial y respetuosa. Ambos son personas adultas con experiencia en la vida, y podrían haber decidido dejar atrás el pasado y centrarse en el presente. Los factores que podrían favorecer esta posibilidad son la madurez de ambos, el respeto mutuo, la posibilidad de mantener una relación sin presiones, y el deseo de ambos de mantener una buena imagen pública. Los factores que podrían dificultar esta posibilidad son la presión mediática, las posibles envidias, y la dificultad de mantener una amistad con alguien con quien hubo una relación sentimental. Y por último está la posibilidad de una estrategia de marketing.
En el mundo del espectáculo, las relaciones, los rumores y las especulaciones se utilizan a menudo para generar interés y publicidad. Podría ser que Demet y Can, o sus agentes, estén orquestando todo esto para mantener sus nombres en boca de todos y para generar expectación en torno a sus próximos proyectos. Es una práctica común en la industria, y no sería nada sorprendente que este fuera el caso. Esta posibilidad se basa en el pragmatismo de la industria del entretenimiento. Los famosos y sus agentes suelen utilizar cualquier recurso para generar interés y para mantener su visibilidad. Los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas son herramientas muy útiles para llamar la atención del público y para generar expectativas en torno a sus proyectos profesionales. Los factores que podrían favorecer esta posibilidad son el interés de los agentes por generar expectación, la necesidad de ambos de mantener su visibilidad, la posibilidad de generar ingresos económicos y la experiencia de ambos en el mundo del espectáculo. Los factores que podrían dificultar esta posibilidad son la falta de credibilidad, la posibilidad de generar rechazo en el público y la dificultad de mantener la estrategia a largo plazo. ¿Y cuál es mi opinión? Bueno, la verdad es que creo que podría ser una combinación de varias cosas. Creo que definitivamente hay una buena relación entre ellos. Creo que se respetan y se quieren. Y también creo que la posibilidad de un proyecto profesional conjunto es muy alta. Quizás incluso haya un poco de todo, amistad, cariño y una estrategia de marketing bien pensada. Es decir, creo que Demet y Can mantienen una relación cordial y respetuosa, basada en la amistad y en el cariño. Creo que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales y que se alegran de sus éxitos. Creo que la posibilidad de un proyecto profesional conjunto es muy alta, ya que sería una oportunidad de oro para ambos. Y finalmente creo que hay una estrategia de marketing detrás de todo esto, orquestada por sus agentes, para mantener sus nombres en boca de todos y para generar expectación en torno a sus próximos proyectos. Lo que está claro es que la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que está manteniendo a todos en vilo. Lo único que podemos hacer es esperar y observar, y seguir disfrutando de las noticias y de las especulaciones. La incertidumbre, la intriga y la esperanza son ingredientes esenciales del mundo de las estrellas turcas, y son precisamente lo que hace que este mundo sea tan apasionante. La espera, mientras tanto, puede ser larga, pero también puede ser emocionante. Cada nueva noticia, cada nuevo rumor, cada nueva foto, cada nueva declaración, serán analizados con lupa por los fans, que buscarán en ellos señales y pistas que confirmen sus esperanzas. Las redes sociales seguirán ardiendo con teorías y debates, y los fans seguirán soñando con la posibilidad de un reencuentro, de un proyecto en común, o simplemente de una amistad duradera. Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, aquí es donde ustedes entran en juego. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay amor, trabajo, o ambas cosas? ¿Cuál es su teoría? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que el mundo de las novelas turcas es un universo en constante evolución, lleno de sorpresas y de emociones. Los romances, las intrigas y las especulaciones son parte integral de este mundo, y son lo que lo hace tan apasionante. Estén atentos a mi canal, porque les prometo que seguiré trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos, y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo disfruté contándoselos. Gracias por estar aquí, por acompañarme y por hacer de este canal una comunidad tan divertida y apasionada. Recuerden que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Se vienen muchas cosas interesantes, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Ciao.